saludar con muchísimo gusto a dos grandes amigos y pilares de este espacio, que insisto, no busca ser arrogante, sino busca llevarle a usted la verdad con justicia. Saludo con mucho gusto al queridísimo Francisco Cruz, Paco Cruz, escritor, periodista. ¿Cómo estás, Paco? Toño, ¿cómo estás? Un abrazote para ti. Sé que por allí está Jaime, también un abrazote grande para Jaime. Fíjate, tenía razón, son fechas bien importantes en mi pueblo. Tú sabes, yo lo digo abiertamente, no soy católico, pero provengo como muchos de nosotros, quizá más de 70% de familias que en algún momento fueron católicas. En mi pueblo, cuando yo era niño, en Metepec, ahí en el Estado de México, pegadito a Toluca, o en el Valle de Toluca, en mi casa se empezaban a conmemorar a los muertos más o menos el día 28 de octubre. Hacían unas cosas raras con velas, con veladoras, y 28, 29, 30, el día primero, pues es la conmemoración de la muerte de los niños, y el día 2, todos los santos, ¿no? Pero el día 30 se ponía una gran mesa, un altar, mesa, con todas las comidas que le gustaban a mi mamá, a mis tíos, a mis bisabuelos, a todo mundo, todo. Y mira, pues yo, como todos los niños, estábamos esperando que pasara el Día de Muertos, es decir, que llegara el día 2 por la tarde-noche, cuando ya nuestros muertos habían tomado el atole, el mole, el pollo que había en esa mesa larguísima, que además se puede poner y se podía poner porque Metepec, como todo el Valle de Toluca, son pueblos fríos, extremadamente fríos, a partir de la segunda quincena de octubre, y los alimentos afuera se conservan bastante bien porque tenemos todo el aire frío, helado, que baja del Chinantecatl, que es el nevado de Toluca, el volcán muerto, pero que por estos días le empieza a caer mucha nieve, y los vientos que bajan del volcán son helados. Así que se empezaban a conmemorar los muertos desde el día 28 de octubre, y para hoy ya había una gran mesa, teníamos una especie de sala comedor, pero larguísima, Toño, larguísima, con una mesa que alcanzaba como para unas 20 personas, más, quiero decir 20 personas de un lado, 20 del otro, de esas mesas que hay en los pueblos para cuando vienen a comer los peones y todo el mundo se sienta juntos. Así que empezaba el día 28, y luego nos platicaban, tú sabes, en esos pueblos, en mi época de niño, Metepec, que hoy es primer mundo, un pueblo millonario, era un pueblo bicicletero, y lo digo con mucho respeto porque mi pueblo siempre fue bonito, pero hoy es un pueblo millonario gracias a la llegada de los narcos a partir de 1992, se convirtió en un pueblo triple A, pero un pueblo pequeñito, bonito, y nos platicaban, mis tíos, mis tías, a dónde iban los mexicas después de morir, y se dividían en cinco partes, a dónde iban su especie, teyolia lo llamaban, su alma, su especie de alma. Algunos iban al Mictlán, otros iban a Tlalocan, a Tonatiuh y Huicatl. Así que en mi pueblo eran días de contar historia. No había televisión, en el pueblo había como 3 televisiones quizá en las casas del doctor, en las casas del ferretero, que era muy rico, y el hijo era mi amigo, y no había tantas televisiones. Estoy hablando de la época de los dinosaurios, como los 60. Así que en mi pueblo se contaban historias, y el día 1, para amanecer 2, íbamos al panteón muy temprano, digamos 4 de la tarde, para salir hasta el día 2 a las 2, 3 de la tarde, velar allí, y era una romería en honor a tus santos y a tus fieles difuntos. Así que son fechas importantísimas, Toño. Yo provengo de una familia católica, pero mi mamá no era tan católica, mi papá tampoco. No sé siquiera si eran muy creyentes, yo digo que no, pero son fechas importantísimas, y que a mí me gustan en especial porque así conservamos muchas cuestiones culturales, familiares, sociales. Así que eso pasaba en mi pueblo, Toño, pero pues es parte de la cultura nuestra. Y luego ya estábamos preparando a partir del día 3 para esperar a la Virgen de Guadalupe y a las posadas, Toño, y cerrar el año prácticamente
durante noviembre y diciembre. Así que en estas fechas estamos, Toño, pero aquí estamos, un abrazote para ti. Sé que Jaime tiene muchas cosas que decir, porque más o menos Jaime y yo somos contemporáneos. Quizá yo sea como, no, somos contemporáneos, a lo mejor Jaime es como mayor que yo, como 10 años, pero no, 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 sí, somos contemporáneos. Jaime, no te vayas a enojar, somos contemporáneos, Jaime y yo, pero bueno, los dos somos como de la época de los dinosaurios, así que aquí estamos, Toño, aquí estamos, y ahí está Jaime, que también debe tener, no debe, tiene cualquier cantidad de historias que contar, y sobre estas fechas creo que todos tenemos un poquito que compartir. Así es, ¿qué le respondes, querido Jaime? También está con nosotros Jaime Hernández, periodista y corresponsal de Guerra Grave, nuestros compañeros. ¿Qué respondes, querido Jaime? No, es que tiene toda la razón del mundo ahorita que estaba hablando el maestro Paco. De verdad, te lo juro que se me vinieron encima una luz de recuerdos de mi infancia. Y tú sabes que yo soy coyoacanita, yo nací en el barrio de Coyoacán, cuando era el barrio, este barrio que se circunscribía a lo que son el cuadrante de San Francisco, el barrio San Lucas, la colonia del Carmen, que fue una colonia que fue la primera colonia que se fue edificada en honor a la esposa de Porfirio Díaz, ¿no? Y este era el barrio de Coyoacán, ¿no? Pero antes el barrio de Coyoacán era como un pueblito, era un pueblito donde había una iglesia, la iglesia de San Juan Bautista, una cantina, la cantina de la Guadalupana y el edificio de la delegación. Y me acuerdo muchísimo, ahorita que estaba escuchando al maestro Paco, me acuerdo muchísimo que de niño, seguramente el maestro Paco lo hizo también, cuando había algo de dinero, comprábamos un chilacayotito, una calabacita, la perforábamos, y cuando no había dinero, con una caja de cartón, ¿eh? Y salíamos a la calle a pedir nuestra calaverita, ¿no? Nada que ver con el tricky truck o con estas cosas que piden ahora, que se ha confundido, que es hoy toda una fusión entre Halloween y Día de Muertos. No, no, no. Era salir a pedir con el chilacayatito y la vela, o con una caja de cartón. Y a veces a mí me iba bien, yo esperaba el Día de Muertos para ir a sacar, porque eran 2 días para ir a salir a pedir la calaverita. Y me acuerdo mucho que cuando yo era niño, éramos vecinos de la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo ponían una ofrenda, wow, no, 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 fantástico. Y fíjate, son de estas cosas que, como hoy evoca el maestro Paco, van formando parte de tu identidad. Hay quien dice que infancia es patria, y estoy convencido de que es así. Y todas estas fechas para mí son muy significativas, porque era la época de salir a pedir tu calaverita, ir a armar había quien ya desde aquel entonces ponía las ofrendas, como lo hacía Frida Kahlo y Diego Rivera, espectaculares, ¿no? Y ahí en el mercado Coyoacán se vendían todo, el incienso, la fruta, todo. Y hay que tener en cuenta que el mercado de Coyoacán se funda en 1960. Fíjate, en 1960 yo ya tenía 5 años cuando estaba el mercado de Coyoacán. A los 6, 7 años yo me acuerdo que íbamos al mercado Coyoacán, íbamos a la casa de Frida Kahlo a pedir nuestra calaverita, y había las panaderías de Coyoacán. Era la época en la que los escaparates se empezaban dibujaban calacas, dibujaban en los cristales, dibujaban calacas, algunos ponían calaveritas, y ahí empezaba a hornearse el pan de muerto, ¿no? Y entonces este aroma del pan de muerto, los cempasúchil, no había todavía esta tradición de disfrazarse de catrinas, no, eso ya fue un invento de la época ya más reciente. Y la verdad, había mucha gente que iba al Panteón de Joco, ahí en Coyoacán, junto al río Churubusco, y ahí en el Panteón de Joco, pues todo el mundo le iba a arreglar las flores ahí tengo enterrados a mi bisabuelo,
digo, a mi abuelo, don Ramón Hernández, que era un magistrado de los decentes, de los decentes. Mi abuelo era un magistrado. Íbamos a llevarle flores a mi abuelo y cruzábamos el río Churubusco cuando el río Churubusco todavía era río. Y entonces, era realmente un mundo, ¿cómo decírtelo? Era un pueblito, Coyoacán, nada que ver con el Coyoacán de hoy. Y yo recuerdo que cuando íbamos al panteón, yo no sé el maestro Paco, pero me daba grima ir al panteón. Yo no soportaba la idea, a mí la muerte me daba mucho miedo de chamaco. Incluso cuando estábamos ahí, yo me sentía mal, fatal cuando íbamos al panteón. Yo le tenía mucho miedo a la muerte. Y me acuerdo que cuando regresábamos a casa, yo me quitaba los polvitos de muerto, me limpiaba todo y luego disfrutábamos de este dulce que mi madre hacía de calabaza con leche. A veces le ponía miel y vendían estas calaveritas de azúcar. No, 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 era una delicia, ¿no? Era una delicia. Y entonces, cada vez que pasaba el Día de Muertos de niño, a mí me gustaba, sobre todo para sacar raja, ¿no? Salir a la calle a pedirme calaverita. Y cuando pase el tiempo, fíjate, cuando pase el tiempo y a mí me toca vivir durante 15 años en Madrid, y uno, como dicen los migrantes, llevamos nuestras tradiciones al extranjero. Yo me acuerdo que cada Día de Muertos, ahí en el apartamento que teníamos en Madrid, allá por la zona de la Vaguada, en el barrio del Pilar, poníamos una ofrenda espectacular, e invitábamos amigos y, y siempre, poníamos un emblema, un lema sobre la ofrenda de muertos ahí en Madrid que decía, cada uno de nosotros somos mortales, pero unidos todos somos inmortales, ¿no? Y muchos españoles, me acuerdo que se quedaban así como diciendo: "Pero, ¿por qué pones calaveras? ¿Por qué?". Y tenías que explicarle, ¿no? Esta tradición que era evocar el pasado, no tenía este componente que acaba de mencionar el maestro Paco, que es, fíjate, porque cada región de la república tiene su propia tradición. Cuando estaba hablando el maestro Paco de lo que era el descenso, porque todos eran, yo no sé si han visto la ofrenda que puso Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, que está preciosa. Es una pirámide de 7 niveles y así describían los 7 niveles, que es la tradicional. Mira qué hermosura de esta ofrenda. Y esos son los famosos 7 niveles, ¿no? Y claro, no, la nuestra no era tan elaborada como esta, porque en Coyoacán no teníamos este componente que nos hablaba de los 7 niveles. El maestro Paco nos da otra visión porque cada región, cada cultura, pues sí, cada cultura tenía su propia forma de expresar la forma en que uno se adentraba a ese mundo, ¿no? Y yo recuerdo que incluso cuando yo, por ejemplo, uno de mis primeros correos electrónicos era perro amarillo, arroba, no digo el resto, pero se refería porque hay un perro amarillo que te lleva, que te conduce, que te guía, ¿no? Entonces, digamos que todas mis tradiciones, particularmente en este Día de Muertos, viajaban conmigo allá donde fuere, siempre que había oportunidad. Había momentos en que no podía poner una ofrenda porque andaba del tingo al tango, pero cuando había oportunidad, mi mujer y yo le poníamos a nuestros hijos su ofrenda para que aprendieran. Y hoy, por ejemplo, mi hija que vive en Estados Unidos, ella vive allá, ya nos mandó la foto de su ofrenda, porque todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, en Europa, ponen su ofrenda, porque ya es una tradición que forma parte ya de nuestra identidad muy arraigada, ¿no? Que tiene su razón de ser, que tiene unas raíces muy profundas y que tiene que ver con esta cosmogonía, ¿no? Nuestra forma de entender el mundo antes de que llegaran los españoles y nos impusieran toda esta visión completamente distinta que arrasó con esta visión que teníamos nosotros antes. Es verdad, efectivamente hemos intentado muchos de nosotros mantener estas tradiciones y que no mueran acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde somos pues
una gran cantidad de mexicanos o personas de origen mexicano acá. Yo también, ¿no? Como todos los que nos ven y que nos escuchan y que nos están mandando mensajes en nuestros chats, pues nos evoca una serie de recuerdos, de pensamientos a nuestra familia y estos días de guardar. A mí, lo que siempre me viene a la mente es como mi abuela materna, a quien le decíamos Mamanello, siempre me pedía que no me olvidara de los niños muertos en las ofrendas. Ella, por alguna razón, nos pedía que nos fuéramos a caminar ella vivía en Misterios, ahí cerca de la villa, y caminábamos por las calles de Misterios, ahí ella vivía en la calle de Wagner, y hacía un dulce de calabaza muy rico, muy, muy rico, que nunca en la vida he vuelto a probar en mi vida, y siempre nos pedía a los nietos que no nos olvidáramos de los niños muertos. O sea, es que los niños difuntos llegan el 1 de noviembre y por favor tienes que ponerles juguetitos. Yo obviamente imagino que esto pues ante la pérdida de los más queridos familiares pequeños. Y ayer me sentí muy compenetrado con eso, porque después de precisamente ir a pedir el trick or treat con mis 2 hijitos, el más pequeño, bueno, pues tuvo que ir a la cama y debido a las alertas de tornado que hubieron aquí en Kansas City durante toda la semana, no habíamos podido poner la ofrenda que la ponemos afuera, la ponemos en un exterior aquí en el barrio. Y después del trick or treating, del dulce o travesura, con mi niña pudimos estar ahí poniendo la ofrenda con todos los elementos. Claro, no era una de 7 pisos como la que puso la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo ahí en Palacio Nacional. Y mi hija de la nada trajo esos juguetitos y empezó a poner juguetes para los niños muertos y me acordé tanto de Mamanello, me acordé tanto de eso que nos pedía, de cómo, pues, según, por ejemplo, grandes pensadores como Thich Nhat Hanh, nos aseguran que esos que se fueron, esos que fueron muy importantes en nuestras vidas, siguen viviendo en nosotros, siguen viviendo en nuestros hijos, y que pues hoy viven en mi chiquilla y viven en estas tradiciones tan hermosas que tenemos que seguir compartiendo y luchando por, querido Jaime, querido Paco y querido público consentidor. Pero, pues, ¿qué les parece si, además de celebrar esos que se fueron, pensamos en los que están aquí y en los que perdurarán, específicamente al hablar de los mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos? Le pido al equipo que nos grabe. Hay un tema que ustedes dos nos plantean, nos proponen, querido Paco, querido Jaime, y es pues esta propuesta de Donald Trump de deportar a supuestamente 20 millones de indocumentados, lo cual, según pues muchísimos analistas, sería no solamente imposible, sino devastador para la economía. Yo no lo veo tan imposible. Otro hijo de la chingada, en otro momento histórico, consiguió deportar a millones de personas para exterminarlos, y ese desgraciado se llamaba Adolf Hitler. Los deportó a todos a campos de concentración y vaya que lo consiguieron este desafortunado y terrible exterminio. Pero efectivamente, Donald Trump propone implementar un programa muchísimo más agresivo que el que se implementó en la década de los 50 con el presidente Dwight Eisenhower. El presidente Dwight Eisenhower y sus oficiales de migración en aquel entonces establecieron la llamada Operation Wetback, u Operación Espalda Mojada, además de lo más racista. Un operativo con el que deportaron a 1.3 millones de personas de origen mexicano, echándole la culpa de la crisis económica. Y lo peor de todo esto es que no solamente deportaron a ciudadanos mexicanos, a mexicanos que habían llegado aquí como indocumentados, sino a muchas personas que ya eran naturalizadas como ciudadanos estadounidenses y a estadounidenses de segunda y tercera generación que eran de origen mexicano. No sé si ustedes lo sepan, Paco, Jaime, pero entre estos estuvo la abuelita de Vicente Serrano. Ella nació en Los Ángeles, California, y fue una de las niñas a las que deportaron, jovencitas, en aquel entonces, imagínese usted, como parte de esta estrategia racista. Trump ha mencionado una y otra vez que efectivamente él buscará, y menciona el nombre de Eisenhower, implementar un operativo muchísimo más agresivo que el de Eisenhower.
con el que efectivamente pone en jaque pues esta realidad de personas a las que le están echando la culpa pues por cuestiones políticas meramente. Se ha demostrado una y otra vez que los inmigrantes son muy poco proclives para el crimen, la delincuencia. Esto, mire, con datos duros, con evidencia clara, con mucho rigor periodístico, se ha demostrado una y otra vez. Y aún así, pues propone hacer esto Trump una vez más, como cuando estuvo en su mandato. Recordábamos hoy aquí en Sin Censura cómo es que en este estado, el estado de Missouri, en tiempos de Donald Trump, hicieron varias redadas en plantas de pollos, en donde pues se deportaron a cientos y cientos de personas, dándole la madre a la economía de Missouri y dándole la madre a esas empresas, por supuesto. Por lo que se advierten 23 economistas, lo estamos leyendo por aquí, algunos de ellos han ganado premios Nobel, pero eso no significa nada porque hay algunos economistas como Milton Friedman, padre del neoliberalismo, que también ganó el premio Nobel y nada de eso. Advierten 23 economistas que deportar a todos estos inmigrantes sería devastador para la economía de los Estados Unidos. ¿Qué opinas, querido Paco? A ver, mira, Toño, no, la campaña es bien bonita, ¿no? Porque puedes sacar muchas cosas. Uno, ese es el lado oscuro de una, una clase estadounidense que siempre ha sido supremacista, ¿va? Es real, hay que ver la guerra de secesión. Hay una clase supremacista que nunca se va a morir. Mira, no solo en Estados Unidos, en México también. Hay una clase que se siente superior y siempre se va a sentir superior. Hay un grupo de personas que van a apostar por eso y hay candidatos como Donald Trump o políticos, magnates, este tiene el doble pecado, dirían en mi pueblo, magnate y político de extrema derecha, que juegan y que llegan a mucha gente y despierta ese sentimiento, ese sentimiento antiinmigrante, ese sentimiento de odio, ese sentimiento supremacista, ese sentimiento racista, y Trump está acostumbrado a jugar con ello, por lo menos en la mitad de los estados de Estados Unidos. Hay una clase fuerte, pero que no necesariamente tiene dinero, que no es pudiente, pero que tiene ese sentimiento de superioridad, la superioridad blanca. Trump lo ha dicho, están envenenando la sangre blanca. Está bien, bueno, estamos en campaña. El problema de hoy con la época de Eisenhower y un poco más atrás, por ejemplo, ha habido épocas del miedo al amarillo, el miedo al negro, el miedo al café, que somos nosotros. Sí, son etapas, pero a cada una hay que darle la dimensión. ¿Qué, ¿Qué pasaría en este momento si Trump verdaderamente decide, por ejemplo, deportar a 20 millones de personas, de migrantes, que algunos ya están legales, lo que sea? ¿Qué pasaría? Sí va a colapsar la economía. Hay que reconocer o hay que advertir lo que Estados Unidos, históricamente, no ahora, históricamente tiene una economía de inmigrantes o de migrantes indocumentados, histórico, no la van a acabar, no la pueden controlar. En este momento están en una campaña política, incluso muchos gobernadores lo apoyan, el de Florida, el de Texas, pero una campaña masiva, una campaña de deportación masiva afectaría. Yo quiero ver al gobernador de Texas cuando le empiecen a reclamar la gente que tiene dinero, lo mismo que el de Florida. Así que una cosa la campaña, otra cosa, sí, puede haber campañas de deportación masiva, sí, pero a esos niveles que dice Trump, no, es imposible, ni siquiera tendrían ellos la capacidad para hacerlo, pero que pueden construir centros para contener a migrantes, sí, campos de concentración, sí, pero ¿cuántos pueden construir? ¿Cuánto se van a tardar? ¿Cuánto puede aguantar la economía? Tendría muchos asegúnes la política de Donald Trump, y él en la realidad ya fue presidente 4 años y no hizo todo lo que está diciendo. Ahora él ya sabe que esa retórica, esa narrativa de odio, pues va a despertar el sentimiento blanco superior. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que sí, puede hacer muchas cosas, pero a niveles que él dice, no.
No, es imposible por la dependencia que hay en la mano de obra de migrantes indocumentados, ¿eh? Indocumentados, no estoy hablando de los que ya tienen documentos. La mano migrante indocumentada es un gran motor de la economía de Estados Unidos. Muchos millones de esos migrantes indocumentados pagan impuestos. Yo tengo amigos, tengo familia que es indocumentada y paga impuestos. Entonces, no sería muy viable, no sería viable, pero tampoco hay que descartar que sí puede deportar a millones incluso, pero no a los niveles que él dice, no a niveles de poner en riesgo la economía de Estados Unidos, porque se supone que mucha gente lo apoya porque él puede enderezar, dicen, la economía de Estados Unidos. Entonces, una campaña de deportación masiva, una campaña para crear centros de reclusión de migrantes, de indocumentados, sería peligrosísimo. Sí, su retórica es peligrosa y después de presidente, si llega a ganar, puede poner en marcha muchas cosas, pero no a esos niveles. ¿Por qué? Porque históricamente hay una economía migrante indocumentada. Ni siquiera en la época de Eisenhower, en los espaldas mojadas, yo tengo amigos, yo viví 15 años en Estados Unidos, ¿sí? Viví en Chicago, viví en Florida, en Miami en concreto, viví en San Antonio, viví en El Paso, Texas. Yo conozco gente de esa época, conozco bien Los Ángeles, ahí en California, conozco gente de esa época, sí, muchos van a tener, digamos, a la mala suerte de que le toque la migra y los deporte, pero no, hay un flujo que mantiene, un flujo de migrantes indocumentados que mantiene a flote a la economía de Estados Unidos. Sin eso sería catastrófico y Donald Trump tampoco va a comer lumbre, come lumbre en la campaña, pero una vez que tome posesión, pues tiene que llegar a ciertos arreglos. Él sabe, por ejemplo, mira, que si aprieta más a México, digamos que lo puede hacer, sí, lo puede hacer, es el imperio, pero sabe que los chinos están por allá ya listos, sabe que Rusia está por allá lista, es decir, ya no es a Estados Unidos la economía homogénica en el mundo. Japón es muy fuerte, China está, pero la economía más sólida, más grande del mundo, ¿sí? Con mayor número de consumidores, con mayor desarrollo tecnológico, así que tiene que tener mucho cuidado y tienen que prestar atención, pero sí va a haber campañas de deportación, sí, incluso puede terminar, no lo creo, pero puede terminar de construir un muro de 3.200 kilómetros lineales. ¿Cuánto le va a funcionar? No tanto como parece, porque los migrantes han logrado romper esa barrera. Yo he señalado a partir de la llegada de El Mayo Zambada a Santa Teresa, ahí en Nuevo México, yo conozco, ahí viví 4 años y medio para ser preciso. Tienen un desarrollo tecnológico impresionante. No pasa el aire si no lo detecta algún aparato tecnológico que tengan y se pasan. Entonces, no van a poder contener, no tienen capacidad y hay otras economías que están listas para intentar desplazar al imperio estadounidense. Entonces, creo que sí, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pero a ese nivel catastrófico, Trump no va a ser un diablo que coma lumbre. ¿Por qué? Porque puede ahogar a la economía de Estados Unidos, Toño. Lo que me preocupa es que tiene a personajes detrás de él que pues son los que verdaderamente están detrás de esta ideología terrible, profascista. Ahí está Steven Miller. Steven Miller, este sujeto que habría participado, y le pido al equipo que nos grabe. Steven Miller es uno de sus principales idearios, este hombre que está a favor de genocidios, de actos violentos, y que en el rally en el meeting nazi que tuvieron ahí en Madison Square Garden, dijo, América es para los americanos, pues refiriéndose a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, vamos a ser felices el día en el que por fin echemos a los inmigrantes, se dijo, ¿no? Y el día en el que Estados Unidos sea para los estadounidenses, y etcétera. Yo sé que no hay, por ejemplo, eso decía precisamente mi mamá en ella, ¿no? O sea, no hay borracho que coma lumbre. No, efectivamente, no hay Trump que coma lumbre, pero hay que tomar en consideración el proyecto que tiene detrás, este llamado proyecto 2025 o 2025 o Project 2025,
que en estricto sentido, si uno lo lee, yo invito al público que lo lea, de verdad. Si uno lo lee, en estricto sentido lo que busca es implantar al hombre blanco heterosexual y cristiano, por sobre todo, pues sobre todo cristiano, por encima de todos, por encima de las mujeres, de cualquier otra etnia, de cualquier otra minoría, por encima de las comunidades LGBTI, por encima de todo, así, es simple y sencillamente darle el poder al hombre blanco, y hay muchos de los seguidores de Trump que incluso han llamado a que se acabe el voto de las mujeres, imagínense, ¿no? Retomando este juicio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué opinas, Jaime? Hijo, mano, la verdad es que, francamente, esto es como un déjà vu, ¿no? Lo ya visto, cómo es increíble que Trump siga apostando por este odio contra el inmigrante, porque sabe muy bien que este odio contra el inmigrante, particularmente los que llegan a través de la frontera sur, la frontera con México, pues vende mucho entre esa base conservadora, generalmente gente poco educada, generalmente gente, supremacista y gente que en muchos sentidos, tiene pavor a convertirse en minoría en Estados Unidos, cuando de hecho podría decirse que ya lo son, porque si uno suma a los migrantes de asiáticos, las minorías afroamericana y la hispana o latina, la verdad es que ya estamos ahí casi, casi a la par, ¿no? Pero es muy triste que tanto demócratas como republicanos sigan echando mano de este miedo, de este temor, y en el caso republicano, pero en el caso demócrata las cosas no son tan bien, tan alentadoras, porque estaba viendo ayer, creo que fue ayer, que Kamala Harris hizo un cierre de campaña espectacular con la participación de los Tigres del Norte. Y y además es curioso porque hay que recordar que los Tigres del Norte, que no quisieron participar en el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que no querían permanecer al margen de la política. Los Tigres del Norte sí que han participado en otros cierres de campaña, por ejemplo, con Hillary Clinton y ahora con Kamala Harris, que se ve como un guiño, ¿no? Hacia los migrantes, al voto latino. Y eso es a mí, francamente, a mí me resulta un tanto chocante porque los demócratas siempre hacen eso. Vienen a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, se persignan, van y comen tacos en el este de Los Ángeles o en Chicago, y con eso creen que ya tienen en el bote el voto de los millones de electores latinos. Pero yo creo que en esta ocasión va a ser más complicado tener esta respuesta siempre tan reactiva de los hispanos o de los latinos, porque francamente muchos de ellos están decepcionados con el Partido Demócrata o están decepcionados con el Partido Demócrata o aterrorizados con el Partido Republicano, particularmente con Donald Trump, porque Donald Trump ha implantado en el seno del Partido Republicano una nueva imagen, una nueva cultura, ¿no?, de odio racista. Y tú recordabas bien, querido Toño, que creo que fue el pasado mes de octubre, porque ya estamos en noviembre, creo que fue a mediados de mes en Aurora, Colorado, cuando Trump anunció que efectivamente iba a poner en marcha la famosa ley contra enemigos extranjeros de 1798, la misma que utilizó, de la que echó mano Franklin Roosevelt para meter en campos de concentración a japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como te das cuenta, realmente siempre nos han visto como enemigos, como adversarios, nos han acusado de todo, de ser drogadictos, asesinos y de llevar enfermedades. Decía en Colorado, precisamente en Donald Trump, creo que fue el pasado 15 de octubre, decía, no podemos seguir conviviendo con estos animales. Así hablaba de los migrantes. Vamos
vamos a expulsarlos a todos, ¿no? Y ante estas amenazas, ayer mismo The Wall Street Journal daba a conocer un poco lo que tú ya señalabas, Toño, lo que son los planes que está urdiendo, confeccionando Steve Miller, que es es el racista por excelencia. Ya hay una serie incluso de memorándums escritos, y que una vez que asume el poder, Donald Trump, van a ser entregados a quien va a ser el futuro secretario de Seguridad Interna, Homeland Security, para que ponga en marcha esta campaña de deportación. Y ante estas amenazas, pues ya hay economistas que han dicho, tengan cuidado con lo que están pidiendo, porque la expulsión de 20 millones de gente, que es lo que más o menos están calculando, podría empujar a Estados Unidos a una nueva recesión económica. Estaba viendo esta mañana una historia fascinante de cómo, por ejemplo, en Pensilvania, que va a ser un estado clave, hay una comunidad en Pensilvania que ha resucitado gracias a la comunidad migrante de haitianos. Había una fábrica que ya estaba prácticamente moribunda de cristal, y llegaron los haitianos y revigorizaron la economía de ese pueblo, empezaron a producir, a trabajar en esa compañía de cristal, de vidrio, y ahora el miedo de los dueños de esa fábrica es que con la expulsión de los haitianos, pues se van a quedar sin mano de obra. Y más de lo mismo va a ocurrir en muchos sectores porque el plan que está contemplando este plan de expulsión no solamente afectaría a los indocumentados, sino que afectaría a la gente que es necesaria. Por ejemplo, hay mucho trabajador de origen hindú que es muy demandado en Estados Unidos porque tienen muy buena formación en la formación de software, en la creación de software. Hay una larga lista de empresas que quieren contratar a jóvenes de origen hindú que son muy buenos en la creación de softwares. Bueno, no solamente hindús, sino también mexicanos, ¿no? Y entonces van a afectar no solamente al inmigrante documentado, sino a aquellos trabajadores que son esenciales para mantener competitividad de Estados Unidos, por ejemplo, frente a China, que se los está comiendo precisamente en el campo de la mecatrónica, inteligencia artificial. Entonces, se estarían dando un tiro en el pie. Pero a pesar de ello, Donald Trump insiste con este discurso de que va a deportar a toda esta gente. Y tú recordabas toda esta gente que fue deportada allá por la década de los 29, 30, cuando la Gran Depresión de Estados Unidos. ¿Cuánta gente salió deportada de Estados Unidos? Muchos de ellos ciudadanos, como tú bien recordabas, querido Antonio. Y fíjate que yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo trabajo de campo como corresponsal en todo el área fronteriza, me acuerdo que localicé a una mujer que fue deportada en estas condiciones a pesar de ser eh, ciudadana de Estados Unidos. Me acuerdo que fui y platiqué con ella y me platicó su calvario, cómo fue deportada y cómo pudo regresar con su familia. Y me acuerdo que esta mujer se convirtió en el símbolo y en la bandera de un movimiento muy interesante que buscaba, estaba exigiéndole a Washington el perdón del gobierno de Estados Unidos por haber deportado a miles de ciudadanos estadounidenses, pero con raíces mexicanas que fueron expulsadas así como ganado, los expulsaron sin tomar en cuenta su historia, mucha gente vivía ahí. Bueno, para no hacerte el cuento largo, primero Estados Unidos decidió pedir perdón al gobierno japonés por la creación de campos de concentración estos migrantes de origen mexicano o que ya residían en Estados Unidos, pero que tenían raíces en México, nunca se les ha pedido perdón por ese crimen que se perpetró contra ellos. Así es que Estados Unidos, los políticos de derecha están acostumbrados a abusar, y eso lo dice la historia, desde aquella época están acostumbrados a correr como ganado, vámonos, es campaña electoral, el odio al migrante, al que siempre se acusa de violar, de robar, de asesinar.
hay capítulos realmente estremecedores de cómo ha habido linchamientos de comunidades enteras de hispanos, algo de lo cual nunca se habla, siempre se habla del linchamiento que hubo contra la comunidad afroestadounidense, pero casi nunca se habla de las comunidades de origen hispano o gente que ya vivía ahí y que fueron linchadas por estas turbas de granjeros que siempre apuntaban contra los migrantes. Así es que yo creo que este odio migrante que tiene realmente una raíz muy profunda, vuelve a visitarnos cada 4 años cuando se producen estas elecciones presidenciales. Pero hoy, claro, hoy la gente tiene flaca memoria, la gente no se acuerda de todas estas tragedias, la deportación de gentes de forma injusta, el linchamiento de comunidades de mexicanos. No, es tremendo, tremendo, tremendo el historial. Y claro, como en Estados Unidos los medios de comunicación no son muy selectivos, ¿no? A la hora de contar este tipo de historias, jamás se acuerdan de todo el daño que se ha hecho a la comunidad hispana o latina en Estados Unidos. Ellos prefieren concentrarse en el daño en el que están causando los inmigrantes, que por cierto han sido los responsables de edificar edificios, construir freeways, carreteras de alta velocidad. Tú todo, visita, haz un recorrido por toda la frontera, California, Nuevo México, Arizona, Santa Fe. O sea, todo eso ha sido construido sobre los hombros de migrantes mexicanos, pero cuando hay elecciones y llega un momento de deshacerse de ellos, pues no se tienta en el corazón. Sí, y miren, yo quiero aclarar, Jaime, Paco, querido público consentidor, que en ningún momento estoy yo defendiendo a los demócratas, ¿eh? En primer lugar, como inmigrantes, como latinos en lo general, llevan décadas dándonos a tole con el dedo, como decimos los mexicanos. Y este último sentimiento antiinmigrante de los Estados Unidos surgió del Partido Demócrata con Bill Clinton desde que era fiscal y luego gobernador de Arkansas. Esta nueva oleada de sentimiento antiinmigrante y de uso de la política para, vamos, utilizar lo más horrendo de nuestras esencias como seres humanos, que es echarle la culpa a los demás mediante la xenofobia, surge con Bill Clinton y sus políticas antiinmigrantes en los años 90, insisto, como fiscal de Arkansas, como gobernador de Arkansas y después como presidente de los Estados Unidos. Es a partir de Bill Clinton que comienza a ver una serie de políticas antiinmigrantes imposibles. Él fue el que la instituyó, hay que ser, pero completamente claros en eso. Y hay que también ser claros a las personas que le exigen a los inmigrantes que hagan las cosas bien y que resuelvan su situación como lo hicieron sus ancestros que llegaron en barcos. Bueno, pues a sus ancestros les permitían entrar así nomás en los barcos desde Europa, y ahora para hacerse residente aquí en los Estados Unidos, solo hay dos formas: casándose con una estadounidense o bien invirtiendo $500,000 en una zona de recesión o $1,000,000 en una zona normal. Así te dan a ti la residencia y a tu familia, nada más si es una inversión de $1,000,000, pero ¿quién tiene $1,000,000? Pues ¿quién no? Y esto tiene que aclararse desde el principio. Ahora bien, creo que es un tema que da para mucho, especialmente porque estamos ya a días de las elecciones en los Estados Unidos y sí tenemos que hablar de cómo es que, pues, este es un tema muy contencioso en México y en los Estados Unidos, ¿no? Le voy a pedir al equipo que nos grabe el hecho de tener un sistema bipartidista que provoca que sea imposible elegir a un tercer, cuarto, quinto candidato, a un candidato independiente. Hemos dicho hasta el cansancio que este sistema de colegios electorales evita que, pues vamos, puedan surgir otro tipo de partidos o realidades debido a que se elige al candidato que haya obtenido más votos electorales mediante el llamado colegio electoral. Es decir, cada estado tiene distinto número de votos electorales y esos son los que cuentan al final en la cuenta. Si, por ejemplo, Kamala Harris gana las elecciones en California, se queda con, creo que son 40, ¿no? Los 40 votos electorales que tiene California, aunque le haya ganado a Trump.
por un voto. Lo mismo con Trump. Si Trump gana en Texas, que seguramente será así, se quedará con los 30 y tantos votos electorales que tenga Texas, sin importar el número de votos por los que haya vencido a Kamala Harris. Por eso es que en el caso de Ross Perot, en los 90, a pesar de que obtiene el 19% del voto popular, imagínese usted, no obtuvo ni un solo voto electoral, que es el que cuenta, no ganó un solo estado, lo que lo hace imposible. Es imposible decir, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a votar por Jill Stein, ¿sabe qué? Yo voy a votar por se fue el nombre, la candidata socialista, porque de todos modos no ganarían en un solo estado y no podrían ganar las elecciones. Ahí está la respuesta, sería una reforma electoral que pues a ver cuándo llega. Pero sí quería que platicáramos de esto previo a la elección que tenemos tan competida y comparándolo tal vez con el caso de México, porque si bien es cierto que el Partido Republicano de Trump en estos momentos raya en el partido neonazi de Adolf Hitler, pues el Partido Demócrata raya en el Partido Acción Nacional de México. Esa es mi visión, ¿no? O sea, estamos votando entre el peor y, como dicen en mi pueblo, entre el menos peor, ¿no? Pero definitivamente no hay de otra. ¿Qué opinas de esto, Paco? Mira, Toño, es que el sistema político de Estados Unidos no lo podemos analizar ni comparar con nada. Es un sistema político bipartidista que le ha dado resultados a las élites, porque no es varias élites de Estados Unidos, porque juegan muchos intereses, porque son un imperio y justamente por eso el sistema bipartidista se va a mantener por mucho tiempo, porque no van a dejar pasar no a nadie, a nada. Así que no importa lo que pase, hay que entender el sistema político de Estados Unidos en el desarrollo histórico de Estados Unidos. La gente puede estar cansada de muchas cosas, pero hoy todavía, ¿por qué tanta gente migra a Estados Unidos de todo el mundo? Porque ven como un ejemplo, nos guste o no, lo ven como un ejemplo. Así que para los estadounidenses, en su mayoría, no hay necesidad de cambiar su sistema político bipartidista y tampoco hay necesidad de cambiar y de renovar a las élites políticas, porque son las mismas que las élites económicas. ¿Quién es Donald Trump? ¿Sí? ¿Quién es Kamala Harris? Es decir, no hay, en el sistema político de Estados Unidos, no hay una renovación natural como pasó en México con Morena. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad, porque siguen siendo el imperio y debemos entenderlo desde ese entorno. No hay, no podemos decir esto es mejor, esto es peor, simplemente a ellos les ha funcionado en la historia, les ha dado resultados, son el imperio y cuando eres el imperio tardas no sé, quizás siglos en declinar, en el de que empezar a declinar. Hay gente desde que yo era niño que dice es que el imperio ya está en declive y pues, yo viví 15 años, digo no, ¿cuál en declive? No, tiene una clase sólida, económica, financiera, política, social, tiene una base muy sólida que va a ser o republicana o demócrata y en algún momento demócratas y republicanos van a tener que entender que les hace falta una renovación, una modernización, pero va a ser en ese contexto. El resto de los partidos del que tú quieras, de izquierda moderada, no va a operar. Mientras los estadounidenses tengan un sistema de bienestar que parezca, porque yo digo solo parece mejor que cualquiera. Yo sostengo, no ahora, cuando vivía, decía que Estados Unidos para mí es un país, es un imperio con servicios de segunda, porque tú cruzas algunas partes de Canadá o vas a Europa y tú dices, esto es primera. Estados Unidos, pues hay que ir a muchas partes de los estados que tú quieras y ahí la pobreza rampante, extrema, pero se esconde bastante bien. ¿Por qué? Porque el imperio funciona, porque el imperio opera, porque las clases políticas entendieron que mientras tengan medio satisfecha su población, pues van a controlar a todo el país. Yo decía, por ejemplo, mira, la corrupción es abierta, la censura a la prensa también es abierta, pero solo se queda en casa. Yo lo decía a propósito del juicio
a Genaro García Luna. Estados Unidos nunca se va a sentar en el banquillo de los acusados porque no tiene necesidad de hacerlo. El día que tenga necesidad, el día que el sistema se degrade todavía más de lo que nosotros lo vemos, es decir, el día que ellos lo entiendan, lo vean, lo sientan, ahorita no les importa que tengan en las calles o en otros estados, por ejemplo en Los Ángeles, que tengan zombies ahí caminando a producto de la comercialización del fentanilo. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo comercializaron, lo inventaron, y porque además sentirte superior siempre es importante, y ellos, no por nosotros, no, ahora, siempre se han sentido superiores. Tú ve, por ejemplo, tú estás allí, ¿cuántos mexicanos se sienten, se sienten superiores? Dicen, no, que ya no ve, perdón, es que ando un poquito mal de la nariz todavía, pero ¿cuántos mexicanos dicen que no vengan ya más mexicanos? Y yo digo, espérate, pero eso pasaba desde que yo estaba allá. Yo siempre, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, decía, si quieren, a los mexicanos que yo conocía, si quieren ayuda, nunca le pidan ayuda a un mexicano. Y así pasa en muchas poblaciones, de donde sea. Llegan allá y se sienten superiores, o sea, el sistema les ha funcionado, le funciona, la economía le funciona, de pronto entran en crisis, hay problemas entre demócratas y republicanos, y siempre va a haber, son dos partidos políticos, aunque las élites sean las mismas. Les funciona, les opera, y mientras eso pase, nada va a cambiar, no importa cuánto nosotros veamos que está echándose a perder, no importa cuánto creamos que el imperio está en declive, yo sostengo que no. Hay una clase intelectual, hay una clase económica, financiera, que lo sostiene, y lo sostiene bastante bien, y hay una clase trabajadora que sale de su país y ve otras condiciones peores que las de ellos, así que están en el imperio. Les va a funcionar, lo van a mantener, y también hay que entender que tienen una clase pensante que está pendiente de cómo están en la calle los estadounidenses, por peor que estén. Tú velo con los salarios, con todo, entonces siempre te tomo mejor. Yo sostengo desde entonces que son segundo mundo, primer mundo es partes de Canadá, parte de Gran Bretaña, partes de Europa, esos son primer mundo, Japón, pero no lo van a entender. ¿Por qué? Porque les funciona su sistema, porque es operativo. En algún momento, cuando entren en crisis, van a tener que reformarse, rejuvenecerse, reinventarse, pero en este momento, Toño, su sistema político puede ser que no nos guste, puede ser que nosotros digamos, ¿por qué es así? ¿Por qué funcionan por colegio electoral? ¿Sí? Al Gore, hay que ver lo que pasó con Al Gore. Yo vivía allá, fraude escandaloso, y que se opera en Florida. Yo vivía en Miami, lo recuerdo bastante bien. ¿Pero por qué? Porque le funciona. ¿Quién se acuerda de Al Gore en este momento? Nadie ya. Entonces, mientras les funcione, mientras les opere el sistema, mientras se sostenga a base de cabilderos, ¿sí? Va a operar, y los estadounidenses van a estar muy metidos, y mientras sigan metidos en el miedo con otras ideologías, izquierda moderada, centro izquierda, incluso de centro, para ellos es peligrosísimo. Así que les va a operar, Toño, va a funcionar, y no debemos tratar de entenderlo en comparación con nosotros, con algunos sistemas de europeos, no. Tenemos que entenderlos en el desarrollo propio de Estados Unidos, y así va a ser hasta que el imperio verdaderamente ellos entiendan que está en declive y que necesitan un cambio radical, Toño Jaime. Tienes toda la razón, mea culpa, de ahí sí, tienes toda la razón. Es una situación completamente única y exclusiva de lo que ocurre acá en Estados Unidos. Y mira, le pido al equipo que nos grabe para ir contigo, Jaime. Perla Arroyo me escribe: Toño, date cuenta que te contradices. Estás comparando a Trump con Hitler y ve todo lo que está haciendo la administración de Biden. Hemos visto todo lo que ha hecho en la Franja de Gaza y apoyando a Ucrania. Bueno, a ver, en primer lugar, el que primero comparó a Hitler con Trump fue su compañero de fórmula, J.D. Vance, hace algunos años. En segundo lugar, yo, perdón que le recuerde esto, querida Perla, pero Trump ha hecho declaraciones abiertas, públicas, en las que asegura que él, si llega al poder, va a apoyar a Israel a que, entre comillas, terminen el trabajo. De hecho, salió a decir que él le encantaría tener un desarrollo inmobiliario en la Franja de Gaza, y en la playa dice: me encantaría que cuando destruyan Gaza, cuando maten a todos, tengan un desarrollo inmobiliario ahí.
que no se nos olvide que cuando fue el presidente, pues concedió este territorio o apoyaba a Israel en el territorio de los Altos del Golán, buscó que la capital de Israel fuera Jerusalén, eso es lo que quería Trump en aquel entonces, ¿no? Que en estricto sentido se ubica en Cisjordania, que es en todo caso pues, territorio palestino, y es el mismo Trump, querida Perla Arroyo y querido público consentidor, el que denuncia una y otra vez a Biden de mantener una especie de lejanía con Netanyahu, ¿no? O sea, dice Trump, dice es que no está haciendo lo suficiente Biden en cuanto a Netanyahu, no lo apoya como debería, y Netanyahu sí es mi cuate. El mismo Netanyahu dice, bueno, pues yo quisiera más apoyo de Biden, que ahora nos está exigiendo, entre comillas también, un cese al fuego, porque es ridículo, ahí sí tiene toda la razón Perla, es ridículo la forma, Jaime, querido público consentidor Paco, en la que nosotros como habitantes de este país estamos pagando un genocidio, el genocidio de niños y niñas en la Franja de Gaza, oficialmente al menos 42,000 personas con nuestros impuestos, porque todos pagamos impuestos aquí. Es increíble ver a este secretario de Estado que tenemos llamado Anthony Blinken con la pasguatez que lo caracteriza, yendo a Israel a decirles, por favor, deja de cometer genocidio. No, por favor, deja de matar niños, ándale. No, por favor, de verdad, por favor, te pedimos, Netanyahu, deja por favor ya de matar gente en la Franja de Gaza, deja de cometer un genocidio, ándale, somos tus cuates, nosotros te estamos mandando dinero. No, o sea, es hasta ridículo, pero pues la verdad es que entre Trump y Kamala Harris, como bien dijo Bernie Sanders hace un par de noches, habría más posibilidades de conseguir un alto al fuego con una administración de Harris que con la de Trump. No sé qué opinas tú, Jaime. Pues la verdad es que es un tema bastante complicado, ¿no? Porque, a ver, déjame entrar. Vamos a empezar por esto último. Yo creo que, como bien tú refieres, Bernie Sanders que ha condenado este genocidio, fíjate, Bernie Sanders que judío, ha condenado este genocidio y él sabe que, y lo ha dicho poniéndose la mano en el corazón, es muy difícil elegir en estos momentos. Pero si te pones a elegir entre Trump, fue el primero que apostó por trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que fue toda una provocación y fue de alguna manera decirle al gobierno extremista encabezado por Netanyahu, estoy contigo, ¿no? Desde ahí empezó, bueno, no es que desde ahí, pero fue uno de los momentos más amargos para el pueblo palestino. Y luego decir que tratar de diferenciar o distanciarse de Biden porque no le hace caso a Bibi Netanyahu, la verdad es que, a ver, para empezar, Bibi Netanyahu se ha convertido prácticamente en el principal responsable de que ahora el Partido Demócrata esté en serios problemas. Porque estaba viendo un estudio hoy por la mañana, según el cual en las elecciones del próximo 5 de noviembre hay 2 elementos claves, ¿no? Uno es la economía y otro es el de la inmigración. Pero hay un tercer factor que ha escalado de forma inesperada y que es el tema de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Principalmente por el tema de Gaza y Cisjordania. Ahí estás, por ejemplo, en Michigan, donde hay muchísima comunidad árabe. La verdad es que están, muchos de ellos dicen, no saben por quién votar, porque tanto Biden como Trump han sido responsables de la tragedia que hoy castiga, martiriza al pueblo palestino. Y amenazan, por que te interrumpa, pero no amenazan, ¿no? Dicen que como voto de castigo van a votar por la doctora Jill Stein. Lo que insisto, ¿no? O sea, sería tirar el voto a la basura porque no va a ganar Jill Stein, ¿no? Exacto. Pero efectivamente la comunidad musulmana de Michigan, que es muy numerosa, ya advirtió que ellos no. Y salió un imam, no sé si viste eso, Jaime. Sí, lo vi. Un imam que primero fue a la campaña de Kamala Harris a decirles, oigan, si ustedes nos prometen que podría haber un final con la guerra, los apoyamos, y ni lo pelaron en la campaña de Kamala Harris, y Trump dijo, sí, ven y apóyame, y yo hago lo que tú digas, y ahí fue a hablar por Trump, ¿no? O sea, Sí.
Lo cual te habla del oportunismo desvergonzado de este tipo de imanes, que lo único que buscan es llenarse los bolsillos y tener más fieles en sus mezquitas. Es que, mira, cuando uno ve el tema de cómo se ha manejado la política exterior de Estados Unidos en esa parte del mundo, llegas a la conclusión que no ha cambiado nada en absoluto desde que los británicos en el año de 1917, ¿eh? Firmaron el famoso mandato de Balfour, para entregar el territorio palestino al pueblo judío. Desde entonces lo traicionaron y lo han venido traicionando desde entonces. El Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Aquí, cuando uno hace un recorrido en la historia, es estremecedor la forma en que tú sabes que, ¿saben cómo se firmó este tratado de Balfour? Balfour era el primer ministro británico, canciller británico. Era un conde, ¿no? Era aristócrata y decidió reunir en su casa, en una cena opulenta, reunió a los sionistas judíos y entonces pactaron los términos de ese mandato de Balfour y nadie informó al pueblo palestino lo que se estaba cocinando desde 1917. Fíjate, estamos hablando 30 años antes de que fuera creado el Estado israelí en la ONU. Bueno, desde entonces se cocinó la traición. Y luego cuando se crea el Estado judío en el 48, ¿qué es lo primero que ocurre? Viene la primera Nakba, que es la primera tragedia, el horror de la expulsión de la primera que eso nadie lo consignó en la prensa occidental, nadie. Cuando tú le preguntas a un defensor del Estado judío todo esto, si conoce todos esos antecedentes, nadie conoce todos sus antecedentes. O sea, realmente creen, muchos te dicen, no, es que Dios dijo, ahí ustedes van a establecer su pueblo, ¿no? Bueno, pero ¿sabes cuál fue la principal razón del Reino Unido de crear esta especie de colonia judía en Oriente Medio? Porque cuando vino la Segunda Guerra Mundial y Hitler fue el principal expulsor de judíos, Hitler, irónicamente, contribuiría a la gran migración de judíos a Gaza y Cisjordania. Bueno, pero nadie veía venir la monstruosidad de Hitler, lo que causó la expulsión de casi 100,000 judíos que se aferraron a esa tierra. ¿Y sabes por qué escogieron Israel? Porque el Reino Unido y Francia no querían que los judíos emigraran a sus países. Por eso les regalaron esa colonia Ni en Estados Unidos. ni Durante la Estados Segunda Unidos. Guerra Mundial hubo un barco o varios barcos que intentaron llegar hasta, sí, había obviamente mucha inmigración de judíos a los Estados Unidos, pero ese antisemitismo que le acusan a los que piden alto al genocidio es una infamia absoluta, es una cobardía, porque Sí, antisemitismo, el de los europeos, el de aquí en Estados Unidos que le negaron la entrada a un par de barcos de refugiados judíos a exacto, este exacto. continente, ¿no? O sea, Entonces te das cuenta que esto viene de muy lejos y cuando tú ignoras la historia y haces juicios express, estás cometiendo un terrible error, ¿no? Y luego tienes toda esta historia de por qué yo busqué, ¿por qué, por qué Estados Unidos desde siempre, desde su creación, ha sido el gran protector de Israel? Tú remítete a los primeros libros en la creación de historia como nación y te vas a dar cuenta que ya desde entonces para ellos era una obligación sagrada proteger al Estado de Israel por razones religiosas y hoy, más que nunca, por cuestiones económicas. El 80% del Capitolio está comprado por AIPAC, que es el grupo cabilero de Israel. Tienen un poder impresionante, impresionante. El Capitolio está comprado y por ende la Casa Blanca, por AIPAC, los judíos, por la industria de las armas, por la industria farmacéutica, por los gigantes de Silicon Valley. Así es que quien te diga hoy que quien gobierna es la Casa Blanca te está mintiendo.
¿no? Por eso vemos que hoy en Estados Unidos estamos en un ambiente tan volátil, en donde hay tanta confusión. La gente ya no sabe para dónde voltear, no sabe si Kamala Harris realmente va a llevar a cabo una agenda justa. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya desconfía. Ya saben que da lo mismo demócrata y republicano, porque quien está detrás de todo este poder político y de este modelo bipartidista que ha sido diseñado así a conveniencia de los grandes capitales, es por esto. Ahora, fíjate, vamos por otro lado al tema del bipartidismo y al tema tan alucinante que es el actual sistema electoral de Estados Unidos. El actual sistema de Estados electoral de Estados Unidos es uno de los más viejos, uno de los más arcanos que existen en el mundo moderno. Yo no entiendo cómo la democracia, que se dice la más avanzada del planeta, todavía tiene un sistema electoral donde el voto no es directo, no es directo, es a través del colegio electoral. Yo recuerdo que un día, para ir un poco, para entender a este sistema electoral, los orígenes, me fui un día a Monticello. Monticello es una comunidad, es un centro de peregrinaje, es fascinante. Monticello es un centro de peregrinaje en Virginia, donde está la residencia, la que era la residencia de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue uno de los políticos más respetados en Estados Unidos. Creo que fue el segundo o tercer presidente de Estados Unidos. Paco me corregirá. Este, pero bueno, el papel que tenía Thomas Jefferson era un demócrata convencido. Si tú vas a su casa, no, era impresionante. Yo no sé cómo Thomas Jefferson tenía una de las bibliotecas más impresionantes. Toda su casa estaba forrada de libros, ¿no? Era un hombre que le fascinaba la astronomía y era un hombre que era capaz de leer 5 libros a la vez. Tenía un dispositivo al lado de su cama que muchos dicen que es el prototipo del actual iPad, ¿no? Porque era una especie de cosa que va rotando y en cada face, cada cara de este elemento tenía un libro, y iba leyendo 5 o 6 libros a la vez. Bueno, era un hombre muy culto, defensor de no le convencía mucho el tema, fue una de las gentes que apoyaron el fin de la esclavitud. Sin embargo, cuando tú recorres esa casa de Jefferson y ves el comedor principal, que era donde iban todos los políticos que iban a verlos, está sobre un sótano donde cocinaban los esclavos, ¿eh? Y por un ascensor de estos de cuerda le subían los platillos y la servidumbre nada más tomaba los platillos. Es decir, abajo, en los sótanos de la casa de Jefferson, estaban todos los esclavos. El campo era cultivado por los esclavos y el día de las elecciones, ¿tú crees que los esclavos iban a votar? Pues no. ¿Quién votaba en nombre de ellos? O sea, en lo que era el colegio electoral de aquel entonces, pues Thomas Jefferson, ¿no? Entonces, desde entonces está este tema, este asunto. Son de las grandes contradicciones en la historia. Un hombre que estuvo en contra de la esclavitud, pero al mismo tiempo se beneficiaba de la esclavitud. Ves al lado el cementerio donde estaban algunos de los esclavos ahí, parte de la familia, pero los esclavos los quería como familiares, pero eran sus esclavos, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿por qué coño Estados Unidos no ha reformado su sistema electoral? Porque es la base del actual sistema político que es supremacista blanco, sigue segregando económica y racialmente a toda su población y por eso no se quieren deshacer de él. Por eso no les interesa el voto directo. Imagínate que existiera el voto directo. ¿Te imaginas la amenaza que representarían la comunidad hispana, y que sería el voto directo, la comunidad afroamericana, la comunidad asiática? ¿Por qué vemos que en el calendario electoral, quién coño decidió que Iowa es el primer estado en el que se le celebran primarias? ¿Por qué no arrancan en California? Y luego este sistema de, como tú dices, ¿no? Hacen el cómputo y quien gana el colegio electoral se lleva todo. Entonces uno dice, pues claro, este sistema electoral, diseñado desde que se fue creado Estados Unidos, está diseñado con ese fin, para que la minoría blanca no
pierde el control, ¿eh? Y luego este sistema que tienen ante la aparición de nuevos distritos donde hay más hispanos, donde hay más demócratas, llegan los republicanos y viene este proceso de reconfiguración de los distritos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen, Toño? El regimandering. Regimandering creo que se le llama, que es la reconfiguración de esos distritos electorales de tal suerte que una población de tendencia demócrata nunca supere a los republicanos o los republicanos no se vean superados por demócratas entre los cuales hay mucho migrante. Entonces son las trampas de un sistema político y por eso Estados Unidos sigue, pero claro, esto te demuestra también hasta qué punto, porque yo no recuerdo en la historia moderna haber visto un ambiente electoral tan volátil como el que estamos viviendo ahora, tan incierto, ¿eh? Ahora todo se ha desdibujado. Ahora, la gran apuesta que están haciendo, los que están pronosticando es porque esto es tan disfuncional que ahora las apuestas son, bueno, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Donald Trump sigue con su apuesta contra los migrantes, Kamala Harris coqueteando con los hispanos, tratando de reconciliarse con ellos, tratando de reconciliarse con la comunidad musulmana, tratando de prometer y metiendo el miedo en el cuerpo de los electores diciendo, es que señores, este señor va a expulsar a 20 millones y nos va a llevar a empujar a una nueva recesión. Entonces te das cuenta que a pesar de todos estos argumentos, ¿sabes a qué se reduce en última instancia las proyecciones? A que Kamala Harris puede arrastrar sobre todo el voto de las mujeres. Y en el padrón electoral de Estados Unidos, las mujeres son mayoría, ¿no? Y ¿se acuerdan que siempre ha existido en Estados Unidos este concepto del voto oculto? Es fascinante, siempre. En la época de cuando ganó Trump, nadie se esperaba el voto oculto del hombre blanco, mucho o que no eran registrados, no lo tenían en el radar, y fue ese voto el que finalmente llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Hoy están hablando del voto oculto de aquellas mujeres que, a pesar de vivir en el seno de una familia conservadora o republicana, y a pesar de que el cabeza de familia les va a decir, tienes que votar por Donald Trump, ¿eh? Tienes que votar por el Partido Republicano, si no te voy a arrastrar de las trenzas. Pues hoy muchos confían que ese voto oculto de las mujeres, incluso de mujeres que viven en el seno de un hogar conservador republicano, van a rebelarse porque es un voto en el que ya sabes, en Estados Unidos tú acudes y nadie ve por lo que votas, ¿no? Tienen la confianza de que estas mujeres, la mayoría de las mujeres van a votar a favor de Kamala Harris. Aún así, muchos vaticinan que no vamos a conocer el resultado, posiblemente, sino hasta dentro de 3 o 4 días después del 5 de noviembre. Esto puede llegar incluso hasta la Suprema Corte, porque ya conocemos a Donald Trump. Va a ser muy, muy difícil, muy complicado que acepte una derrota electoral, sobre todo si esta se la propinan un mayoría de electorado que no vio venir y que son el voto femenino. No, y a ver, también hay que ser muy, muy claros en los llamados swing states, los llamados bisagra, estados bisagra que no se definen por un partido en específico y que tienen una gran cantidad de votos electorales. Se plantea que en esta, pues ya se puede votar desde ahora, ¿no? En este voto anticipado, y hemos visto muchos videos aterradores en redes sociales, están intentando amedrentar, acosar a los votantes, que llegan seguidores de Trump a pedirle a la gente, oiga, a ver, deme sus documentos, a ver si sí son ciertos, acuérdese que si no vota por esto, Jesús se va a enojar, cosas así, ¿no? Empiezan ahí a acosar de forma terrible a los votantes. Por eso que yo le pido a usted que nos ve, que nos escucha, que si va a votar anticipadamente y se enfrenta a alguno de este tipo, alguna situación de este estilo, les haga caso y dígales que el voto es libre y secreto. My vote is free and secret. Empiecen a decirle, es que no sé qué, my vote is free and secret. Pero my vote is free and secret. I don't have anything else to tell you. Así, no pelee con ellos, no discuta, diga mi voto es libre y secreto. Y se acabó. Y esto que menciona Jaime de cómo es que minimizan al votante, yo quería pensar, querido Jaime, querido Paco, querido público consentidor, que se trataba precisamente de un anacronismo, de un error de aquel entonces, pero fue plan con maña. Fue plan con maña de precisamente nuestros padres fundadores, bueno, los padres fundadores
Estados Unidos, que pues, pensaban que el voto tenía que recaer en las personas más capacitadas. En uno de los llamados papeles federalistas de Alexander Hamilton y estos dos otros personajes de los que se equivocó Samuel García, por cierto, James Madison y John Jay, en uno de estos papeles federalistas se habla de cómo es que es necesario y abiertamente que exista un colegio electoral que dé a los hombres, no a las mujeres, a los hombres más capacitados la decisión ante pues una supuesta ignorancia de las masas, ¿no? O sea, y ahí pues ya empezamos mal, algo que no se pudo reformar desde aquel entonces. Y por eso, queridos compañeros, ya para cerrar, y si les pido, se puede de forma breve, les pido por favor una conclusión, una proyección, y si ustedes gustan, una recomendación a solamente unos días de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Aquí pues se acostumbra mucho eso del llamado endorsement. No le estoy pidiendo que respalden a algún candidato ni nada, no me lo tomen a mal, ¿no? No quiero meterlos tampoco en aprietos, pero así como menciona Jaime, ante una de las elecciones más escabrosas que ha vivido este país, ¿cuál sería tu proyección, Paco, tu conclusión, tu recomendación al público de Sin Censura que nos ve y que nos escucha y que va a poder votar aquí en los Estados Unidos? No, mira, Toño, mi recomendación es como aquí en México. Vayan a votar y hay que recordar que los sistemas políticos todos se crean para que las élites sean las que mandan. No podemos pensar de otra forma la creación del PRI. ¿Cómo se creó? A partir del generalato hacia abajo. ¿Y quiénes controlaron este país hasta hace muy poco? Las élites, no importa qué, las élites. Bueno, el sistema político de Estados Unidos es igual y yo lo que le recomiendo a la gente, salgan a votar, porque quien quieran, pero salgan a votar. La historia de Estados Unidos está por cambiar. Yo digo que no. Es una elección muy escabrosa, muy truculenta, en la que hay o se pondrán en juego muchas cosas, pero el destino en juego de Estados Unidos no está en juego. Es la misma élite, no son demócratas, otros republicanos, pero es la misma élite. Así que yo lo que digo es, hay que ir a votar y hay que mantenerse vigilante de lo que uno piensa. Por primera vez está bien complicado, pero yo me recuerdo la de Al Gore con Bush, era lo mismo. ¿Qué cambió? Nada, solamente va a cambiar algún programa económico, algún programa social, pero de ahí en fuera, para mí, digo, a este país, si hacemos un recuento, siempre le ha ido mejor, casi con los republicanos que con los demócratas. Trump no trató tan mal al país en el gobierno del presidente López Obrador. La cuestión es, ciertamente muchas veces es el equipo que está alrededor, pero Trump es el que manda, ¿sí? Trump va a decidir, lo va a hacer, y yo ahora que he visto a Kamala Harris, que a mí me ha sorprendido bastante bien, en el sentido de que pensé que era una mujer, como muchos vicepresidentes, quizá la mayoría, muy apagada, gris, que nunca aceptó la tarea que le impuso Joe Biden. De pronto despertó, entonces me parece que es una mujer. De pronto uno dice, no, pues es mujer y va a hacer cambios. Yo digo que no. Ella, lo mismo que Trump, tiene que atender a los intereses de ciertas élites. Y esas élites van a apretar, van a mantener a flote la economía, el desarrollo financiero de Estados Unidos. Ellos van a seguir presos de los indicadores de las bolsas de valores en Nueva York, el Dow Jones o el Nasdaq, van a vivir presos de eso, del sistema bancario. Así que yo no veo que puede haber gran cambio en lo político, en lo social, más. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way, offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional-grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Trump, hay algunos estados, 6 o 7, que son los que van a definir una elección disputada, pero yo digo de momento,
de momento yo no veo que pueda haber un gran cambio político en Estados Unidos, un gran cambio económico, un gran cambio financiero. ¿Por qué? Porque así son las potencias, así son los imperios, las élites controlan, pero igual cuando tú ves el desarrollo político de México en este caso, es lo mismo, el PRI fue creado por las élites y las élites lo mantuvieron hasta que entró en decadencia. Estados Unidos es un poco diferente, pero las élites están allí, ni Kamala Harris ni Trump las van a superar, así que la gente tiene que salir a votar y hay que estar pendientes. Ya estamos, sin contar hoy, ni el martes, estamos a 3 días de las elecciones, así que nos vemos el lunes, Toño, pasen buen fin de semana, un abrazote, Jaime, un abrazote también, muchas gracias, así que nos vemos el lunes. De una vez tus redes, Paco, para ir cerrando por ahí. Cierto, Jaime, Toño y Jaime, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos al rato. No sé si va a haber apto para cínicos, pero nos vemos al rato si hay, Jaime. Ahí se va a poner bueno, eso buenazo, y gracias a Paco, también le pido al equipo que nos vea para escuchar tu conclusión, Jaime, proyección, si quieres recomendación, it's up to you. 236 años después de los papeles federalistas que nos dejaron ahí con el voto electoral. Sí, fíjate que si yo tuviera que votar en Estados Unidos, lo haría más por intuición que que me quebraría la cabeza tratando de hacer un análisis cojonudo para determinar, ¿no? Yo creo que lo haría con el corazón, con el instinto, con el pálpito, y votaría a favor de Kamala Harris. Te voy a decir por qué. Porque creo que es lo que le convendría más a México. No puedo evitarlo. A mí sería muy interesante que Kamala Harris llegara a la Casa Blanca porque teniendo 2 mujeres en el poder, en 2 naciones que están condenadas a entenderse, creo que nos vendría bien este maridaje de 2 mujeres al frente del Ejecutivo en ambos países. Hay una observación muy cierta que ha hecho el maestro Paco. Kamala Harris, sí, ya sé que mucha gente, sobre todo la comunidad afroamericana, habla muy mal de ella porque, claro, ella fue fiscal en California y a quién encarceló más, pues a los afroestadounidenses. Yo sé que hay tirrias y fobias y todo esto, pero también es muy cierto que a Kamala Harris la tuvieron muy ignorada, muy castigada siendo vicepresidenta. No le dejaron hacer nada en materia migratoria. Todo se decidía desde otros lados. Kamala Harris no dejó huella. Pues ustedes saben porque tradicionalmente la vicepresidencia es la que encargada de manejar las relaciones de Estados Unidos con el hemisferio occidental, pues casi no la dejaron. Quizá el único contacto que yo recuerde es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo contacto con Kamala Harris cuando le pidió la información que tenía que ver con el caso de Ayotzinapa, cuando esta investigación que realizó la DEA, las grabaciones telefónicas, que permitieron completar el rompecabezas que Andrés Manuel quería tener para entender qué es lo que había ocurrido. Y Kamala Harris se portó muy bien con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo tengo esperanza, hay esta palabra, esta expresión en inglés que me encanta. No sé si tengamos un equivalente en español. Es el famoso wishful thinking, ¿no? Sería el pensar deseando que va a ocurrir así. Es el wishful thinking. Pero en ese nivel estaría yo. Tendría este wishful thinking de que mi voto va a funcionar si apuesto por Kamala Harris, porque la otra opción, a mí, en lo personal, me da terror. Porque ciertamente, como señala el maestro Paco, sí, Donald Trump se le fue la fuerza por la boca cuando la campaña electoral que lo encumbró, y luego vimos cómo se entendía con Andrés Manuel López Obrador, pero también hay evidencia de que si Donald Trump no pudo emplearse a fondo en la aplicación de su política antiinmigrante, fue porque hubo mucha labor de contención en el Congreso de los demócratas. Y en esta ocasión, con un Donald Trump que ya tiene una lista negra de enemigos, se va a ir contra el presidente Biden, se va a ir contra Barack Obama, se va a ir contra todos aquellos que han estado en su contra. Entonces, yo la verdad no quiero
no quiero que llegue a la Casa Blanca un hombre con esta vena tan vengativa, que además va a responder a los peores instintos que representan sus fuerzas antiinmigrantes encabezadas por Stephen Miller. Así es que yo votaría por Kamala Harris y eso sí, no dejaría de votar, porque yo creo que a veces hay que arriesgarse, pero reconozco que lo haría desde la intuición, a sabiendas de que me podía equivocar. Y ya saben, nos vemos, sí, efectivamente vamos a tener programa a las 2, queridos amigos, nos vemos a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos y me pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta de @JaimeJourno. Gracias, Paco, como siempre, un deleite escucharte, te mando un abrazo, hermano, querido Toño, también a ti, pórtense bien, por favor, días de guardar. Días de guardar, muchísimas gracias, queridos amigos, dos grandes periodistas, dos grandes amigos, el queridísimo Jaime Hernández, el queridísimo Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, compañeros, gracias. Días de guardar. Un abrazo, nuestro cariño.